Buenos días, como de costumbre, media hora para conversar de política entre mujeres. Y fíjense que hoy me acompañan tres mujeres muy inteligentes y vamos a estar hablando de Venezuela. Una invitada habitual aquí en este espacio, la doctora Cristina Balinotti, escritora y analista de psicología y cultura en la radio y la televisión hispana. Ella es fundadora y directora de la Universidad de la Familia, Ahora Sí. Y ahora sí que vamos a comenzar hablando de Venezuela y fíjense que hay algo que me ronda en la cabeza y ellas van a tener la misión de aclararnos a ustedes y a mí esta incógnita. ¿Cómo Venezuela, un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, vive semejante crisis económica, social, política? Hoy precisamente la oposición, para el día de hoy, ha convocado a una huelga general. La gente está en las calles, los jóvenes están en las calles, los jóvenes allí son el motor impulsor de esa sociedad. Vamos a ver qué piensa Cristina Balinotti, que ha estado investigando sobre la personalidad de Hugo Chávez. Bueno, primero tenemos que decir que Hugo Chávez fue un líder de carácter transaccional, porque David Fishman, que tiene un libro muy interesante acerca del liderazgo, se llama El Camino del Líder, propone dos tipos de liderazgo, uno transaccional y otro transformacional. El que transforma a las personas para bien es el buen gobernante, el que las transforma para mal y solamente le pide la fidelidad bajo la promesa no cumplida en la mayoría de los casos de un país mejor, ese es un líder transaccional. Y es un líder caudillesco, sin duda, coincido con ella, pero para poder entender la emergencia y los periodos de injusticia de los países, tenemos que ir atrás en el tiempo, tenemos que ir a la prehistoria del hombre y entender que las primeras familias humanas fueron hordas dirigidas por un caudillo, por un macho salvaje que le imponía a los hombres de su lugar, de su horda, de su comunidad, una fidelidad ciega. Inclusive les impedía el comercio sexual con otras mujeres porque todas las mujeres eran de él. Entonces, si nosotros vemos cómo empezó este grupo de personas no tan temerarias, este grupo de personas que queremos que nos guíen hacia destinos mejores, nos unimos siempre en torno a alguien, ¿no?, que nos va a solucionar ese problema. Y es básicamente emocional. Esto lo estudió Darwin y lo estudió Freud desde distintos caminos interpretativos. Es decir, que se puede encontrar una gran bibliografía al respecto. Todo esto es emocional. Un gran escritor y pensador, Elias Berlin, dijo: un líder, un caudillo, particularmente, no tiene por qué ser inteligente, formado, educado, sencillamente tiene que ser auténtico. ¿Esto qué implica? Que tiene que llegarle al corazón de la gente, porque no solamente Venezuela es emocional, todos somos emocionales. Todos los países del mundo podemos ser llevados de la mano de un líder que nos esté vendiendo emociones, que nos esté vendiendo. Entonces, más allá de los rasgos de personalidad, de perfil, tenemos que decir que estos líderes son enfermos, tienen desviaciones de la personalidad, y esto lo habló Lobachevsky, un gran psiquiatra, en la ponerología política. ¿Qué es esto? La naturaleza del mal aplicada a la política. Tenemos que tener cuidado que en nuestros países el mal no se corporice en un individuo a quien votamos exclusivamente por emociones y no pensando quién es esa persona. Yo quería introducir en esto porque, bueno, yo soy doctora en psicología, y el tema de la psicopatología del poder. Estos líderes conviven con ciertas características, ¿verdad? Porque tienen desviaciones de la personalidad. Los periodos de injusticia social fueron estudiados por Lobachevsky ya como periodos en los cuales emergen caudillos o líderes caudillescos que tienen psicopatologías, que generalmente son psicópatas. Es un libro muy interesante para leer porque se refiere a la política desde el ángulo psicológico. Hitler fue llevado a Freud por su padre,
Y Freud le dijo, necesita internación, necesita un tratamiento. Y el padre dijo, bueno, mi hijo no está loco. Y entonces dio al mundo el gran caudillo, digamos, patológico que fue Hitler. Entonces, hay ciertas características en común que debemos tener en cuenta a la hora de, porque las emociones son inevitables, ¿no? Aún las comunidades científicas eligen una teoría determinada en base a emociones, no en base a raciocinio, porque somos seres liderados por las emociones, pero hay ciertas características, los discursos binarios, estás conmigo y si no estás conmigo eres mi enemigo, ojo con eso, los discursos teóricos infalibles, yo soy la persona que va a solucionar y sacar adelante este país, y sabemos que todo es un esfuerzo comunitario, que debe haber un conjunto de gobernantes que estén en contra a favor del cambio social. Vale decir que cuando nosotros tenemos estas retóricas mesiánicas, estas retóricas exclusivas de un líder, estamos dando una significancia patológica a nuestro voto. Entonces, si votamos a estas personas, tenemos que tener cuidado. Cristina, entonces, Fidel Castro tuvo, vamos a decir, que la habilidad de detectar determinadas características en Hugo Chávez y darse cuenta que era el personaje que él necesitaba para lograr sus objetivos en Venezuela. Por supuesto, la característica de un psicópata es que no tiene emociones, así como el daltónico no reconoce el rojo del verde. El psicópata no tiene ningún tipo de emociones, lo único que tiene son fines y va a hacer cualquier cosa, manejar a las personas para llegar a ese fin. Sin duda, estamos frente a todas estas personas que estamos hablando, de Castro, de Maduro, perdón, de Chávez, estamos hablando de individuos enfermos, con una psicopatología, con una desviación de la personalidad, que son megalómanos, narcisistas, con un narcisismo patológico, porque todos tenemos que ser narcisistas y querernos, pero ellos se quieren por encima de los demás. El otro no existe, existe solamente como un objeto para alcanzar los fines. Y es interesante, porque el conocimiento es poder en este sentido, que la gente sepa de qué se trata a la hora de votar. Ojo acá en Estados Unidos, ojo en cualquiera de nuestros países. Y vamos a seguir hablando de esta presencia cubana en Venezuela y de cómo estamos llegando a la crisis que se vive hoy. A ver. Es decir, lo primero que hay, estamos en un mundo donde la espiritualidad y donde la religión se han perdido. Es decir, no hay dioses, aparecen estos dioses y eso es lo que te da menores, la fuerza. Y eso es lo que te da la fuerza. Que se adoran como si fuera. Yo no estoy hablando de una ortodoxia, pero estoy hablando de un nivel espiritual que lamentablemente estamos perdiendo y estamos materializándonos en este país, primer país del mundo. Bueno, que todos estamos muy bien de vivir aquí. Sin embargo, hay un nivel de olvido de la religión y de la conexión con el espíritu que es tan importante como el raciocinio. Por supuesto, porque el espíritu nos lleva a niveles superiores, y reconocer un Dios implica que decimos hay algo que está encima de nosotros, y eso, ¿sabes qué importante que es? Porque nos priva de sentirnos dioses nosotros mismos.